Bien, Mando por acá. perfecto, ya estamos todos. Bien, perfecto. Ahora, tengo que, ¿verdad? El voltaje, esto va a implicar que el voltaje va a ser igual a la carga dividido la capacidad. ¿Qué significa eso? Cuanto más capacidad tenga un capacitor, menos tensión va a generar esa carga acumulada. ¿Correcto? Ajá. Bien. Ahora, la carga, ¿verdad? ¿Cómo se puede definir la carga de otra manera? ¿Qué pasa si yo a la carga la derivo en el tiempo? ¿Qué tengo? Carga dividida ¿Cómo? carga dividida en el tiempo. Sí. ¿Qué me da vamos a poner la D que es más fácil, de, de Q respecto, pero voy a poner Q minúscula porque es una Q que varía con el tiempo, en función del tiempo, dividido la derivada del tiempo. O sea, ¿qué me da la derivada de la carga respecto al tiempo? Pensemos, ¿qué me da la carga? ¿Qué es la carga en electricidad? Carga peso No, la carga en electricidad, ¿qué es? y el voltaje. No, la carga, por ejemplo, puede ser una acumulación de electrones o una falta de electrones. En teoría electrostática, la carga, ¿verdad? Son electrones que van hacia un lado o que faltan en otro. Bien. Ahora, si yo tengo un lugar donde se me está acumulando la carga, se me están acumulando los electrones, y yo derivo ese número de electrones que yo tengo respecto al tiempo. ¿Qué sucedía cuando yo a algo que iba variando lo derivaba respecto al tiempo? ¿Qué tengo? Masa no. No. Lo que dije hoy más temprano. ¿Qué pasa si derivo una magnitud respecto al tiempo? ¿Qué tengo? Una máquina que me acumula Coca-Cola y derivo la cantidad de Coca-Cola que voy teniendo respecto al tiempo. ¿Qué obtengo? La velocidad angular. Habíamos dicho. No, la velocidad de variación de la carga, en este caso. En la máquina Bien, de Coca-Cola, bien. la variación es la velocidad, La velocidad angular. ¿verdad? De la Coca-Cola. Ahora, si yo miro la velocidad de la carga eléctrica, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama eso? Hemos dicho hoy la proporción a la tasa de cambio. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso exactamente en electricidad? Justo, algo que se llama estudiando 6 7 años. Electricidad básica es eso. Sí. ¿La intensidad? Electrones. Ahí va, si No, los no. El electrones se flujo, el mueven, flujo de electrones. si el flujo de El electrones, flujo de perfecto. electrones. ¿Qué es el flujo de electrones? ¿La intensidad? La intensidad, exactamente. La derivada de la carga es la corriente en función del tiempo. Sí, sí, ¿Bien? ¿Correcto? sí. Bien. Entonces, si yo hago el integral de la corriente, ¿qué obtengo? Entonces, Sí. perdón, me faltó, acá lo veo. Si yo hago el integral de la corriente, aquí tengo el símbolo de integral, no lo tengo el símbolo de integral, fíjate, el integral de I de t
y de t respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual entonces? El capacitor. No, a la carga, a Q, Eso. es igual a Q, ¿bien? Entonces, si, Acá que no es la carga. si es la carga, Q es la carga, Ah, es la carga. Bien. exactamente, C capacitor y Q la carga. exactamente. Bien. Entonces, de acá deduzco que el voltaje del capacitor es igual a 1/C por el integral de la corriente. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por otro lado, si yo hago lo inverso, yo despejo la I de acá, me queda que es I de T va a ser igual a C, porque está 1/C, me dice C para otro lado, y de esto le tengo que hacer la operación inversa al integral. ¿Cuál es la operación inversa al integral? Derivada. La derivada. Perfecto. Entonces, derivada de BC respecto al tiempo. Mm. ¿Verdad? También en vez de usar la D para derivada. Bien, es más fácil. Si yo esto lo hago en la transformada de Laplace, me queda que el voltaje del capacitor en función de S, ¿cómo queda? Ahí ¿Cómo te da es? la carga. Ahí te da la carga, Q de S. No, 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 sí, ya sé, pero esto es 1/C, yo estoy haciendo la transformada de Laplace. Bien. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? La integral de I de S la tengo que dividir o multiplicar por S para que me quede. Por ese. Por S. Hoy estamos haciendo que era la derivada lo que nosotros hacíamos multiplicar por S. Primera derivada, una sola S, segunda derivada, 2S, S al cuadrado. Por lo tanto, la integral es la división por S. Entonces me quedaría acá S, 1/S por C, por I de C en función de S. Y la corriente, el capacitor, por S, va a ser igual a C por, y ahora sí, la derivada del voltaje del capacitor, si es S, entonces SC por BC de S. Estas son las relaciones de transformar de Laplace de estos elementos. ¿Bien? Ahora me está faltando la bobina. Bobina, inductor, ¿verdad? Bien. El inductor, ¿en qué unidad se mide? En Río. O Henrios, H. ¿verdad? No sé. Henrios. Y la, el símbolo de los henrios, H. Pero el henrio es muy grande, por eso se usa el milihenrio. Acá sí va la M, milihenrio. ¿Bien? Y se representa con una L. ¿Cómo es
la relación tensión-corriente en el inductor. L, capacitor, C. ¿Cómo es la relación del inductor? El voltaje tiene que ser Vamos a ver. Yo tengo un inductor y le aplico una tensión continua. ¿Qué sucede con la corriente? Aumenta. Aumenta, exactamente, aumenta hasta que se va. Ahora, yo tengo un inductor y varío la corriente. ¿Qué sucede con la tensión de ese inductor? Varía también. O Debe no, mantenerse constante. no. El inductor, digamos que se opone a que lo atraviese la corriente, ¿verdad? Él va a generar tensión cuando la corriente varía rápidamente, pero va a terminar sin tensión si la corriente no varía. esa es la función. Exactamente. Acá sucede que el inductor convierte la energía eléctrica en energía magnética y después la recupera. El razonamiento es similar a cómo se hace con el capacitor, pero es un poco más complicado de verlo, de visualizarlo, ¿verdad? Es un poco más complicado. Este, pero vamos a cortar por lo simple, presentando solamente la relación que hay entre ellos. Y punto, ¿verdad? No voy a hacer toda la explicación como hicimos con el capacitor. Entonces tenemos que la corriente del inductor, ¿verdad? En función del tiempo, es igual a, y yo les dije que si la corriente no varía, la tensión cae a cero en el inductor. Es despreciable. Sí. Por lo tanto, la tensión en el inductor depende de la variación de corriente. ¿Y la variación de corriente cómo la expresamos? ¿Como integral o como derivada? Derivado. Como derivada. Perfecto. Entonces, L por la derivada de IL respecto, perdón, L en minúscula, respecto al tiempo. ¿Y qué sucede? Si yo tengo un inductor muy grande, suponemos porque tiene muchas espiras, ¿verdad? Y yo varío la corriente, él va a tener una gran tensión entre sus extremos. Ahora, yo tengo un inductor con poquitas vueltas, o sea, menos henrios, varío la corriente en igual proporción, su tensión casi no varía. Por lo tanto, la tensión, aparte de ser proporcional a la derivada de la corriente, es proporcional a la inductancia del inductor. Bien. ¿Se entiende? Al ser proporcional, es que me queda L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y la corriente del inductor, en función del tiempo, va a ser igual a, derivando ahí, despejando, 1 sobre L por, y acá sí vuelve de nuevo a ser la integral de la tensión. Porque si yo mantengo la tensión constante, la corriente se va a disparar porque se va acumulando, se va acumulando. BL dt diferencial
Bien, Gustavo, es dígame. normal que yo no me dé cuenta, a ver, bueno, preguntaste si era derivada o integral. ¿Cómo te das cuenta? Porque te lo aprendí de memoria, pero puedes razonarlo de esta manera. Ah, sí. No es un, es simplemente Disculpa la pregunta, capaz que es truco, una es un boludez truco y... para acordarte, Sí, pero no es sí, una sí, explicación, porque la explicación trata de cómo se relaciona un campo eléctrico con un campo magnético. bien. El campo magnético varía en función de la variación de la corriente, pero la autoinducción es la derivada de la corriente, ¿verdad? Básicamente es una rotación de vectores, pero lo que nos vamos a acordar fácilmente es así. Si yo tengo una corriente constante, una tensión constante, la corriente se dispara, aumenta. ¿Por qué? Porque se está acumulando corriente, no carga eléctrica, sino corriente. Entonces cada vez hay más corriente en ese inductor y lo que acumula es la integral. Ahora, si yo tengo una corriente y mido la tensión en la bobina, si la corriente no varía, queda constante, yo tengo tensión cero. Por lo tanto, la tensión en la bobina aparece cuando yo varío la corriente. Y si varío la corriente, lo que me determina la variación de las magnitudes es la derivada. Entonces, dependo de la derivada de la corriente. Esa es la razón. Podemos verlo también como que este, la corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿verdad? De la misma manera que en el capacitor una tensión genera una acumulación de carga eléctrica, en una bobina la corriente genera una acumulación de energía magnética, de campo magnético. ¿Bien? En el capacitor, la tensión constante lleva a que la corriente se haga cero. En una bobina, la corriente constante lleva a que la tensión se haga cero. Son todas explicaciones no matemáticas de lo que sucede con el capacitor y la bobina. Ahí te quedó un poquito más claro. Sí, 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 digo, Hay que a pensar ver, en el Gustavo. fenómeno físico de de cómo funciona la bobina y cómo funciona un capacitor. Bien. Entonces ahí deducís con cuál es inducción, con cuál es derivada y con cuál es integral. Y si la magnitud, Me cuesta darme cuenta rápido, ¿me entendés, Gustavo? no, no, por eso O digo, sea, la otra posibilidad es que lo hagas de memoria. No te olvides, hacerlo por el método que te guste. ¿Me explico? Por el método que no, te no, pero gusta. A mí me está bueno queda, el razonamiento tuyo, está bueno yo me lo para... razono porque yo no lo logré aprender de memoria nunca. Bien, Vos podés aprenderlo de bien, memoria y te olvidás de razonarlo. bien, ¿Me explico? De las dos maneras. ¿Qué pasa? Lo uso muy poco a esto. Lo uso solamente cuando doy en esta etapa de circuito eléctrico. Después no lo uso más durante todo el año. Me reolvido. bien, Lo tengo que razonar. Gas que lo voy a dar, lo razono. Porque va a ser un año bien, y lo olvido. Cuando un tiempo estuve dando electrónica analógica básica, ahí sí me lo acordaba, porque lo usaba casi todo el año, lo usé. Entonces me lo acordaba sin problema. Pero depende de cuánto uses las cosas para que te las acuerdes y te las olvides. ¿Bien? Bueno, perfecto, perfecto. estas son las Me- relaciones de los sistemas de los elementos pasivos, ¿verdad? Eh, Método visual con un apunte, profe. ¿Cómo? Método visual con un formulómetro. También, sí, perfectamente puedo usarlo si quieres. Puedo usarlo, ¿Podemos usarlo? ¿verdad? Podemos usarlo en una No, hoja no, de no, puedo usarlo fórmula. para estudiar. El día del examen tengo que ver el problema que quieren hacer, Ujú. ¿verdad? Pero si necesitan dibujarse la ley de Ohm, Bien. vamos, esto es una herramienta, esto la ley de Ohm ya lo saben de años anteriores. Sí, 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 pero la Entonces, derivada no, y no, eso, no, no, no tiene sentido, pero bueno, está. no, claro, Está. no, no, Lo que vemos acá, ¿verdad? Es que si hacemos, este, hacemos lo que es la capacidad igual a IC
IC en función de S sobre, B, perdón, BC sobre S sobre I sobre S, ahí estaremos encontrando la impedancia que tiene, ¿correcto? Sí. ¿Verdad? ¿Qué estamos encontrando? Bueno, ¿cuál impedancia que tenemos? Entonces, para diferenciarlo, se le pone XC. Y esto es igual, ¿verdad? XC va a tener BC en función de S sobre IC en función de S. Esto va a ser igual a BC de S es 1. Vamos a ponerlo de esta manera porque me queda más cómodo nada más. Es SC por menos 1 por BC sí, ICS, ¿verdad? BC por ICS. Esto lo pongo a la menos 1. Fíjate. Bien, bien. Y ICS, bueno, este, ICS es dividido, lo que me corresponde ICS es SC, no, me quedo más este razonamiento. Eh, ahora justo no, ahora justo no me acuerdo el razonamiento, es para cómo se ponía la impedancia, ¿verdad? Pero, perdón, soy un boludo. Despejo, en cualquiera de las dos fórmulas despejo este, XC es igual, como vamos, a todo lo que había borrado acá. Entonces, bien, está. Entonces, para poner es igual, tomando esta fórmula, porque es más fácil de transformar, despejándolo de acá, me queda que es igual a 1 sobre SC. Esa es la impedancia del capacitor. Hacemos lo mismo con la bobina, ¿verdad? También queremos que sea BL de S sobre IL de S, y aprovecho uso. Perdón, no hice la transformada de Laplace de la relación de la bobina y de la bobina, me faltó eso. Perdón, me faltó poner eso. Tenemos que BL en función de S es igual a esto, transformada de Laplace, L por S por, coma, por IL de S y IL de S es igual a, como es 1 sobre SL por BL de S. Bien. Y si quiero calcular el, la impedancia, es igual, ¿verdad? BL
de S sobre I de S, uso esta fórmula y me queda igual a S por L. Observen la diferencia que hay entre la inductancia bobina y la capacitancia del capacitor. Bueno, valga la redundancia. La reactancia del capacitor, la reactancia de la bobina, del inductor. ¿Se entendió? ¿De dónde salió cada uno de Bien. estos? Sí. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver los elementos activos, las características que tienen. Fuente de, Sí. de tensión. La característica de la fuente de tensión es que tiene VG constante. Constante. Voltios es unidad. Está de más, ¿verdad? La fuente real, la fuente de tensión real, tiene una resistencia interna, RG. Si fuese una impedancia compleja, porque puede ser perfectamente, sería XG. O a veces lo representan como ZG, impedancia interna, porque puede estar compuesta por una parte reactiva y una parte real, ¿verdad? Y esas son las dos formas de plantear lo que es una fuente de tensión. El símbolo de una fuente de tensión, ¿verdad? Cuando esto me deje dibujar, ocultar, ahí está. Es un circulito blanco, ninguno. Y en él tenemos dos posibilidades, puede ser de continua o de alterna, pero le ponemos simplemente un circulito. Muchas veces, aunque la fuente sea de alterna, se puede llegar a marcar bueno, un terminal positivo, para decir que tiene, ¿verdad? Simplemente para ponernos de acuerdo en qué sentido se va a tomar a considerar el, la señal, ¿verdad? Pero no es obligación, ¿verdad?, que aparezca marcado. Cuando es una fuente continua, propiamente continua, sí, Que aparezca marcada, como decís vos, Gustavo, vamos la a mirar, polarización. mira, ahora voy a poner esto un poquito mejor. No entendí eso, ¿sabes? Bueno, no hay problema, ¿verdad? Esto es una fuente de tensión. Sí. ¿Cómo digo que es de tensión y no de corriente? Porque le puedo colocar un símbolo de más y menos. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a poner los dos símbolos, así no hay drama. Esta es la fuente marcada como fuente de tensión, ¿correcto? Sí. Bien. Esta es una forma. Puede ser una fuente de alterna, senoidal. Entonces, se le pone adentro ta, el bigote. ¿El que tenías marcado, Gustavo, antes? No, ese es la integral. Estoy buscando el bigote. Gato también le llaman. Entre los símbolos clásicos. Acá. Ya está. Está muy
poquito más grande, tal vez, para que sea mejor. 16, el negrito. ¿Verdad? Esto es una fuente alterna. Bien. Y si yo tengo una fuente que no es alterna y continua, va a tener una función cualquiera, ¿verdad? Lo que hago es decir que esto es BG. O, perdón, puedo poner todo afuera y poner BG de T. Porque es una función cualquiera que la definiré en su momento. Y ahí ya está definida, ¿verdad? La fuente de tensión. ¿Bien? De tensión constante, corriente hasta el infinito si es necesario. Y la resistencia interna siempre se termina dibujando. Si es una fuente continua es una resistencia, si es una fuente alterna se dice que es una impedancia, pero puede ser una mezcla de ambas. O sea, perfectamente una fuente de tensión continua tener una impedancia interna y no solo una resistencia interna. Y básicamente se representa. Se puede llamar RG o ZG. Indistintamente. Y va en serie con la fuente de tensión. No se puede sacar esa resistencia de la fuente de tensión. ¿Bien? Bien. Después tenemos la fuente corriente. Pero me faltó decir algo acá. Resistencia interna en serie con con el generador. ¿No? Así, tenemos así. Fuente corriente, condición es IG, ¿verdad? Corriente constante, amper. Resistencia interna, el mismo nombre, RG o ZG, en paralelo con el generador. ¿Por qué digo yo generador? Porque es una forma por diferenciar la fuente en sí de este conjunto, que la fuente es el conjunto de esto que está acá disfrutado como fuente de tensión más la impedancia interna. Entonces, a esto le llamaría generador y cuando le sumo la resistencia interna es la fuente. Bien. Dígame. La diferencia que la fuente de tensión de corriente
para representarla se utiliza un vector dentro del círculo. Bien, perfecto. Y también lo mismo, podemos llamarle IG, este, y serviría para cualquier forma de onda de la corriente, ¿verdad? Podemos dejarla marcada así como está, entonces ya sabemos cuál es la polaridad que tiene. Te iba a preguntar eso, Gustavo, si la flecha indicaba la polaridad. La polaridad, exactamente, indica la polaridad, o puede ser alterna, pero no así con alterna, ¿verdad? Generalmente igual se marca como que es de corriente, ¿verdad? Por más que tenga una flecha, eso puede dar una idea del cuando comienza el pulso, hacia dónde se considera el semiciclo positivo, después el negativo, ¿verdad? Este, básicamente lo que se hace si no es agregar, ¿verdad? El simbolito al lado o le ponen el simbolito, a ver ahí, le ponen el simbolito de esa manera, diga que es alterna, y la impedancia interna que tiene, la impedancia interna está en paralelo con con el generador. Esa es la idea de la corriente, de la fuente de corriente. Cuando trabaja con fuente de tensión, se utiliza divisor de tensión y el teorema de Thevenin. Cuando se trabaja con fuente corriente, se utiliza divisores de corriente y con el teorema de Norton. ¿Se entiende la idea? Bien, sí. Porque Norton es para corriente, Thevenin es para tensiones. En cualquiera de los dos casos se puede aplicar Kirchhoff, siempre igual lo mismo, no hay diferencia. Bien. Y por último nos queda el operacional, pero el operacional no va para dar tiempo para darlo hoy, ¿verdad? Porque se agota en cualquier momento.